Hola a todos, un saludo, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y de vez en cuando me gusta añadir un vídeo al canal en el que hablo acerca de los Beatles, especialmente acerca de temas que tienen que ver con los Beatles, de los que generalmente no se habla demasiado, y esto es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Vamos a hablar acerca de las contribuciones de Ringo Starr a los Beatles como compositor. Se suele hablar bastante de Ringo como batería, pero como compositor de canciones, pues no mucho, porque realmente, al menos durante la época en la que formó parte de los Beatles, no compuso demasiadas canciones, pero sí algunas, y de ellas vamos a hablar en este vídeo. Los Beatles, casi desde el principio, eran una banda con 3 compositores, sobre todo 2 en los momentos iniciales, Lennon y McCartney, pero después 3, porque George Harrison pronto empezó a componer canciones también. 3 compositores y 4 cantantes. Esto ya era así desde los primeros años, con Pete Best, el batería, que después sería reemplazado por Ringo. Pete Best ya cantaba también algunas canciones en directo, y Ringo, pues cuando entró en la banda, también tomó ese papel. Ringo fue el último miembro en entrar en el grupo, como todo el mundo sabe, después del despido de Pete Best en el año 1962. Ringo, es cierto que ya había tocado con los Beatles ocasionalmente en Hamburgo, e incluso es posible que exista alguna grabación por el momento perdida, en la que Ringo en Hamburgo, antes de que los Beatles grabasen su primer disco para EMI, pues ya grabó alguna canción con los Beatles en la época en la que era batería de Rory Storm and the Hurricanes. En algunos casos pues llegó a tocar con los Beatles en los escenarios de los clubs de Hamburgo, pero también puede ser que en alguna grabación que por el momento está perdida, que a lo mejor en algún momento se encuentra, en algún momento aparece, porque esto es algo que nunca se sabe. De hecho, ya en la banda de Rory Storm and the Hurricanes, Ringo tenía un papel importante y era la estrella durante parte de las actuaciones, eso que se llamaba el Star Time, en el que realizaba a lo mejor algún solo de batería o cantaba alguna canción. Yo siempre he considerado a Ringo mejor batería que Pete Best, y además un batería perfecto para los Beatles, pero esto no quiere decir, por supuesto, que para mí Pete Best fuese un mal batería, en absoluto. Sobre todo en directo, Pete Best transmitía muchísima energía, aunque es cierto que las grabaciones sonoras que nos quedan con Pete Best no suelen ser notables. En cierto sentido, la historia ha sido un tanto injusta con Pete Best como miembro de los Beatles, porque era mejor batería, según testigos oculares, según fans de los Beatles en esa época antes de la Beatlemanía, era mejor batería Pete Best de lo que demuestran los registros sonoros que se conservan. Pero Ringo, sin ninguna duda, era un batería idóneo para los Beatles, y además su mejoría fue evidente a lo largo de sus años con el grupo, y además en cuanto a su personalidad, pues cumplía un papel muy importante y muy definido en la banda, y casaba muy bien con los otros 3 miembros del grupo. Pero como digo, Ringo además cantaba. No es que tuviese una voz demasiado versátil, no era una voz comparable a la de los otros 3 Beatles, pero era un vocalista efectivo, y de hecho la prueba es que en casi todos los álbumes de los Beatles vamos a encontrar temas cantados por él. A veces son versiones de clásicos contemporáneos del rock, como por ejemplo Boys, en el primer disco de los Beatles, en el Please Please Me, o Honey Don't de Carl Perkins en Beatles for Sale, por mencionar solamente 2, y otras veces son composiciones de John Lennon y Paul McCartney, que o bien compusieron para Ringo o bien entregaron a Ringo para que cantase. Por ejemplo, I Wanna Be Your Man with the Beatles, Yellow Submarine en Revolver, Good Night en el álbum blanco, With a Little Help from My Friends, un temazo desde luego de Sgt. Pepper. Entonces Ringo Starr siempre tenía cierto protagonismo vocal
en los discos de los Beatles, pese a que él no componía las canciones. Si pensamos en los discos de los Beatles, realmente solamente hay 3 en los que Ringo no canta. Uno de ellos es A Hard Day's Night, aunque sí es cierto que en gran parte de la película Ringo es el protagonista. Magical Mystery Tour, en el que tampoco canta, y Let It Be, en el que pues tampoco tiene ninguna canción en el que se le asigne la voz solista. Como cantante, por tanto, Ringo tiene cierta importancia dentro de los Beatles, pero como compositor su contribución es sin duda mucho menor, algo comprensible si tenemos en cuenta la gran calidad y la gran cantidad de canciones compuestas por los otros 3. Eso sí, tenemos 4 ejemplos de canciones que o bien compuso Ringo o bien participó en la composición de las mismas. Por ejemplo, si vamos al disco Rubber Soul, que aquí tengo, en este disco hay una canción que se titula What Goes On, y en esa canción, con un muy evidente toque country, es una canción compuesta por John Lennon, a la que Ringo y Paul contribuyeron el middle eight, es decir, esa parte del centro de la canción que generalmente son 8 compases. Pues aunque Lennon compuso esta canción, What Goes On, con un sabor muy country, el middle eight lo compusieron a dúo, a la limón, Paul McCartney y Ringo Starr. Entonces esta es la primera canción en un disco de los Beatles en la que Ringo tiene parte del crédito por su composición. Después, en Magical Mystery Tour, tenemos la canción Flying. Es el único instrumental incluido en un disco oficial de los Beatles, y por lo que parece está compuesta esta canción aparentemente en colaboración entre los 4. Al menos los 4 nombres de los Beatles aparecen como compositores de este instrumental, que es el único instrumental que aparece en un disco de los Beatles pues a partir de 1962 hasta 1970, porque es cierto que en Hamburgo con Tony Sheridan habían grabado una canción instrumental compuesta por Paul McCartney y George Harrison, curiosamente, que se titulaba Cry for a Shadow, pero esto no es una canción que aparezca dentro de la discografía canónica de los Beatles, sino que es más bien una canción que ya he comentado en otro vídeo, por cierto, grabada previamente a la Beatlemanía y al éxito sin precedentes de la banda. Sobre las razones que pueden explicar quizá por qué Ringo no compuso más canciones en sus 8 años con los Beatles, el propio Ringo dice en este libro que tengo aquí, de William J. Dowling, Beatles Songs, que en español se tradujo algo así como guía completa de canciones de los Beatles o algo así, pues en ese libro aparece el propio Ringo diciendo lo siguiente: solía desear poder escribir canciones como los otros y lo he intentado, pero no soy capaz. La letra me sale bastante bien, pero cuando se me ocurre una melodía y se la canto a los otros, siempre me dicen, sí, suena como tal o tal canción. Y cuando me lo dicen, me doy cuenta de que llevan razón. Entonces la letra no era la parte difícil para Ringo en cuanto a la composición, era más la melodía. Cuando componía una canción, pues la melodía recordaba a pues la melodía de otra canción de cualquier otro grupo que ya había sido grabada con anterioridad. Esto va a cambiar solamente en 2 ocasiones, en 2 canciones que Ringo compuso en su totalidad, que son sus 2 contribuciones más importantes como compositor para los Beatles. Esas 2 canciones son, por un lado, Don't Pass Me By, del White Album o álbum blanco, y por otro lado, Octopus's Garden, de Abbey Road, el último disco en grabarse, aunque no el último disco publicado de los Beatles.
Vamos a comentar brevemente estas dos canciones, empezando cronológicamente por Don't Pass Me By, que es la primera canción que Ringo escribió sin ayuda para los Beatles, incluida en el White Album, en el álbum blanco, como ya he dicho, del año 1968. No tengo aquí mi ejemplar del álbum blanco, pero bueno, todo el mundo conoce ese disco y hay una razón muy evidente, además, por la que se llama álbum blanco. Hay algunos libros de referencia sobre los Beatles que dicen que Ringo compuso esta canción durante la estancia de los Beatles en la India, en Rishikesh, con el Maharishi Mahesh Yogi. Pero curiosamente no existe ninguna versión acústica de esta canción en los ensayos grabados en casa de George and Esher, esas famosas grabaciones que se conocen como las demos de Esher o Esher Demos, que los Beatles grabaron, como digo, en casa de George después de regresar de la India y previamente a la grabación del álbum blanco. Esto es así porque, por lo que parece, hay evidencia de que Ringo compuso esta canción mucho antes. Hay evidencia, de hecho, de que la compuso quizá en 1962 o al menos en 1964, porque parece ser que se menciona ya esta canción y parte de la letra de esta canción de Don't Pass Me By en una entrevista de ese año 1964 que los Beatles concedieron a la BBC, o quizá en un programa que los Beatles grabaron para la BBC. Por tanto, no es muy probable que Ringo hubiese compuesto esta canción en la India, y si trabajó un poco en ella en la India, estaría trabajando sobre una canción que ya había comenzado a componer varios años antes. Don't Pass Me By, en mi opinión, tiene una melodía muy agradable, una letra muy sencilla, de nuevo una canción muy influida por el country. El country es un estilo que a Ringo siempre le ha atraído muchísimo, y se nota esa influencia, pues por ejemplo en el piano al principio, pero sobre todo en los violines, que también funcionan en esta canción. En cuanto al country, hay que decir que Ringo ya había cantado con los Beatles el éxito country de Buck Owens, Act Naturally, en la cara B del disco Help, y como ya hemos dicho, What Goes On, aunque compuesta por John Lennon, tenía un aire claramente country. No hay que olvidar, además, que Ringo cantó, por ejemplo, el tema Rockabilly de Carl Perkins' Honey Don't en Beatles for Sale, y por supuesto el rockabilly tiene una conexión muy directa con la música country. Posteriormente, en cuanto los Beatles se separan y Ringo comienza su carrera en solitario, uno de sus primeros discos en solitario fue precisamente Bocuse of Blues, que es un disco puramente de country, grabado nada más y nada menos que en Nashville, con la florinata de los músicos de sesión de esa ciudad de Tennessee, que todo el mundo reconoce como la capital del country. Es decir, está claro que a Ringo le interesaba ese tipo de música y siempre que podía, pues incluía elementos de esa música en sus canciones. Este es el caso de Don't Pass Me By, que originalmente iba a titularse Some Kind of Friendly, algo semejante dice en la letra, no exactamente, pero ese era el título original, Some Kind of Friendly, y finalmente acabó por llamarse Don't Pass Me By. Es una canción sin mayores pretensiones, pero muy muy pegadiza. Yo siempre que escucho el álbum blanco, esta es una canción que se me mete en la cabeza y es difícil sacarla del cerebro, ¿no? Una vez que uno la escucha. Y curiosamente en Dinamarca llegó al número 1 de las listas porque se editó allí en Escandinavia como single y tuvo mucho éxito específicamente en Dinamarca, si no me equivoco. Pasarían solamente unos cuantos meses desde la grabación del álbum blanco hasta que Ringo volvería a componer una canción propia para los Beatles, y esa canción es Octopus's Garden, que se encuentra en este disco que aquí tengo, el Abbey Road. Esta es la edición remasterizada con 2 discos que se ha publicado
no hace mucho, de Abbey Road, y este disco, que es el último en grabarse de los Beatles, aunque no el último en publicarse. En este disco aparece Octopus's Garden, una composición de Richard Starkey, de Ringo Starr. Esta es su contribución al último álbum de los Beatles en grabarse, que es Abbey Road, y algunos críticos han visto en ella una canción infantil, como es el caso de Yellow Submarine, pero en realidad parece ser que es una canción, Octopus's Garden, el jardín del pulpo, que nació de la insatisfacción que sentía Ringo con los crecientes problemas que poco a poco estaban minando la relación entre los cuatro Beatles ya en esta parte final de la historia de la banda. La canción la compuso Ringo en el año 1968 en Cerdeña, en un barco que, por lo que parece, pertenecía a su amigo, el actor británico Peter Sellers. La escribió además en un momento en el que había abandonado a los Beatles momentáneamente durante las sesiones precisamente para el álbum blanco. Fue la primera vez que Ringo, en esta estancia breve en Cerdeña, fue la primera vez en la que comió pulpo, y el capitán de este barco de Peter Sellers le habló de las particularidades de este animal, y de ahí Ringo, por lo que parece, sacó la idea para la canción. Pero lo cierto es que la letra refleja esa insatisfacción de Ringo y su necesidad de escapar de la realidad cotidiana de los Beatles. Así ocurre, por ejemplo, en los versos en los que dice: me gustaría estar bajo el mar, en el jardín de un pulpo a la sombra, es decir, escapar de esa difícil realidad cotidiana y de esos problemas que acuciaban a la relación entre los cuatro Beatles y con los que él no estaba muy contento. La canción la empezó a componer, por lo menos en Cerdeña, y a principios de 1969 George Harrison le ayudó con algunas partes de la canción. De hecho, en la película Let It Be, en la versión original, en el montaje de Michael Lindsay Hogg, podemos ver a George Harrison dándole a Ringo algunos consejos al piano acerca de algunos de los acordes de este tema, aunque por supuesto George Harrison no recibiría crédito como compositor por Octopus's Garden, pero sí es cierto, hay evidencia, hay imágenes en las que vemos que George ayudó a Ringo en la composición de esta canción. Si vemos el disco Abbey Road, nos damos cuenta de que es una canción que está colocada en el álbum entre dos canciones de enorme intensidad emocional. Una de ellas es Oh Darling, de Paul McCartney, y la otra es I Want You, She's So Heavy, de John Lennon. Pues en el medio, entre esas dos canciones, nos encontramos con este jardín del pulpo de Ringo Starr. A pesar del contexto de composición de esta canción del que ya hemos hablado, Octopus's Garden es un tema con una melodía alegre, con un cierto regusto country otra vez, al menos en el ritmo de la canción. Es un tema que contrasta por completo con esas otras dos canciones de mayor intensidad que la preceden y que la siguen en este magnífico disco de los Beatles que es Abbey Road. Encontramos en la canción, y esto es lo que ha llevado también a algunos críticos a hablar de que quizá pudiese ser una canción infantil, encontramos efectos especiales, algo que también vemos en Yellow Submarine, pero en el caso de Octopus's Garden son unos efectos especiales mucho más sencillos. Por ejemplo, Ringo sopla a través de una pajita en un vaso de agua para crear ese sonido de las burbujas, algo semejante a lo que el director de una de las grandes orquestas de los años 30 y 40, Shep Fields, solía hacer en algunas de sus grabaciones, o en varias de sus grabaciones. Es una canción, por cierto, que agradó especialmente a George Harrison, quizá porque George ayudó un poco a Ringo a componerla, y el propio George, de nuevo en este
el libro que tengo aquí, Beatles Songs, que se puede encontrar en español como guía completa de canciones de los Beatles. En este libro de William J. Dowden encontramos unas palabras de George Harrison, unas declaraciones en las que habla acerca de esta canción. Y George dice: es solo la segunda canción que Ringo ha compuesto y es magnífica. Ringo se aburre de tocar la batería solamente, así que a veces en casa toca un poco el piano, pero por desgracia solamente sabe unos 3 acordes. Sabe más o menos lo mismo de guitarra. Esta canción llega hasta lo más profundo de tu conciencia, dice George Harrison, porque es muy tranquila. Supongo que Ringo está escribiendo canciones cósmicas sin ni siquiera darse cuenta. Unas palabras muy interesantes de George Harrison, que sin duda ha entendido el sentido de la canción Octopus's Garden de Ringo Starr, que es la segunda y última canción que Ringo compondría para un disco de los Beatles y que aparece, como digo, en este maravilloso disco que es Abbey Road. Por supuesto, Ringo compondría otras canciones para su carrera en solitario, pero con los Beatles solamente hay 4 canciones en las que su nombre aparece en los créditos de composición. What Goes On, Flying, en esas 2 colabora de alguna manera, y después Don't Pass Me By y Octopus's Garden, que son las 2 canciones que compuso él solo para los Beatles, y desde luego son 2 canciones muy memorables dentro de la siempre interesante discografía de los Beatles. Es fácil suponer que no resultaría sencillo para Ringo escribir canciones para una banda como los Fab Four, en la que los compositores principales eran pesos pesados como John Lennon, Paul McCartney o George Harrison, pero lo cierto es que las 2 canciones que escribió para los Beatles en solitario, que contribuyó él mismo para la banda, Don't Pass Me By y Octopus's Garden, resultan interesantes, y por ello quería comentarlas brevemente en este vídeo que he grabado en una tarde fría, lluviosa y con viento, y que llega ya a su fin. Este vídeo se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Soy Antón García Fernández y mío es el copyright de este vídeo, grabado en abril del año 2020. Si tienen algún comentario, como siempre, déjenlo en el casillero por debajo del vídeo, que está reservado a los comentarios, y estaré encantado de leerlo, y si así lo considero oportuno, responderlo también. Muchas gracias por su atención. Muy pronto podrán ver este vídeo en mi canal de YouTube Antón GF, mediante el cual podemos seguir en contacto si así lo desean. Gracias de nuevo y hasta la próxima.